La luz es mi amiga aferrada. La luz es mi compañera, mi fiel aliada. La luz siempre me ha protegido de un inimaginable peligro. Sin luz, hubiera sobrevivido tanto para llegar a publicar este escrito condenado al fracaso. Sin luz, los nevadeanos podrían haber encontrado la esperanza detrás de un umbral cerrado. ¿Acaso sin luz seríamos capaces de entrar en un estado de actividad más vívido? No puedo negar más mi miedo que deriva de lo desconocido y de tantos nombres que sueltan terrores agobiantes. Con 3 palabras puedes desatar el contexto: oscuridad, sombras, noches. Desafortunadamente, este relato tiene que derivar de este concepto. Sin embargo, pese al infortunio que me ha dejado, me encuentro en el mejor estado para describir una forma de cómo la vida de una persona puede deformarse de una turbia manera. Nunca habría dejado las filas de Merck si el caos del sector minero de Nexus City no me hubiera encerrado. Y aún siendo un obrero de gran importancia, me quedé atrapado allí abajo. Semanas, meses o años habrán pasado. Mentiría si hubiera deseado ser el único que fue enterrado, pues otros trabajadores, soldados y empleados de alto rango del proyecto Nexus estuvieron para ser mis aliados. Éramos un grupo mediano, de decenas. No tuvimos muchos lugares para sentarnos, pues éramos tan nómadas como ermitaños. Cada que un extraño salía de un obstáculo de roca o de atascados escombros, disuadiendo las sombras al acercarse, era atacado. Cuestionar estas prácticas no era de mi agrado. En realidad, seguía a las altas castas. Esos 4 tipos que se subían encima del todo, administrando las raciones, la higiene y a los bobos. Mientras narro, no he presentado contexto suficiente para mi situación, cosa que, antes de seguir, me hará preguntar: ¿qué piensa usted sobre la verdad acerca de la decaída de esta ciudad? Haciendo esta pregunta un poco más directa, diría: ¿qué piensa usted sobre el brote masivo de zombies en el sector residencial, llevado a cabo por un traidor del equipo científico del gobierno que ocasionó la pérdida de vidas en masa? Lo razonable para la mayoría fue decir que era una tragedia. Los supervivientes posteriores a los horrores eran un par de miles que hacía mucho que reemplazaron lo mundano por la fe espiritual que la bella ciudad otorgaba. Pero resultó, en tiempos de guerra, más atractivo el libertinaje y la desconexión hacia el prójimo que traía lo mundano, que en vez de aferrarse a la revolucionaria civilización forjada por la divina visión del dios emperador del Nexus, quisieron volver a la edad del cuchillo y de la sangre. Esos eran los dementes que nos esperaban en la superficie, y abajo, en el sector minero, las tribus dominantes no eran algo mejor. Las hordas de zombies también habían ganado en contra de la fe del dios emperador para otros sobrevivientes. Creyeron que la victoria inminente de la mismísima muerte los consumiría. Y Crackpot, un científico desertor del gobierno de Nexus City, estuvo allí para invitar a miles de desesperados a traicionar su juramento como ciudadanos y por buscar la inmortalidad bajo la guadaña de la señora de función. En no muertos se iban transformando. No sería del agrado del lector el especificar bastante cómo de conflictiva era esa secta del muerto viviente, pero difícil fue la confrontación
ya que los líderes de mi grupo tuvieron que ordenar miles de retiradas y tuvimos que establecer decenas de refugios con cientos de barricadas en un vagabundeo sin cesar, hasta que huimos de las partes más iluminadas del sector minero para entrar en el camino de una de las cuevas con más oscuridad. Para el no informado, las minas de este subterráneo se destacaban por sus peligrosos materiales que alteraban la realidad y grandes espacios donde ningún faro a ningún rincón llegaba a ocultar. Y no supe qué tanto caminamos para tener que encontrar ese lugar donde, incluso en un arrastre, ni el suelo podíamos ver. Algunos miembros que fueron científicos llegaron a advertir del riesgo en estas zonas. Esos días fue la única vez que agradecí tener camaradas que fueron monitores de experimentos para el proyecto Nexus, pero también daban la mayor insistencia que tenían para dar en sus discusiones agobiantes cuando los altos jefes nos ordenaron asentar este lugar. Es una locura, dijo el más alterado por la propuesta. ¿Por qué ustedes no son capaces de comprender semejante peligro que vaga en estas tinieblas? Es este mismo por el que nadie la llega a cruzar. Además, ¿qué futuro pueden ver como para confirmar que su idea es una buena? ¡Ese futuro del que habla! ¡Usted tampoco es capaz de verlo por igual!, contestó el jefe Mark. Nadie podrá saber la verdad. Y, después de todo, deberíamos retroceder y entregarnos a los no muertos y a sus fanáticos descerebrados. Las otras bestias que mencionan pueden ocultarse por aquí, en la oscuridad. Pero, ¿dejar este lugar nos va a garantizar la supervivencia? Para reafirmar mi posición durante el debate y el por qué el jefe Mark se había vuelto mi amigo leal, tendré yo que relatar su más grande virtud. Su corazón bombeaba sangre con una esencia de valentía sin semejante. Llevarle la contraria absoluta a quien era el último en correr durante las batallas, para mí, era un pecado digno de una penitencia brutal. En una ocasión, ante una bélica escena, él se había vuelto en un héroe de guerra. Salvó a la mayor parte de mis camaradas y logramos escapar de una horda de incontables seres de carne putrefacta con el pseudo sacrificio de Mark, el cual consistió en atraer a los cientos de no muertos y rodear un edificio incontables veces, provocando que se pierdan. Para él, el guerrero nacía desde que se inicia la vida. Expuse este argumento en el acalorado debate y cerca de mi remate a todos les dije: si a un combatiente veterano no se le cree en el calor de verano que precede a tomar una decisión en contra del riesgo, ¿quién más tomaría la opción menos peligrosa para estos casos? Especificar toda hora de discusión y los incontables argumentos sería muy cansador, aunque llegamos a la conclusión del tema cuando uno de los científicos mencionó a la luz como un agente protector. Decían que la luz ahuyenta a las bestias, no las destroza por dentro, pero causa el mismo efecto que un ardiente tiroteo para un pacifista. Finalizando esta etapa, nos adentramos en las sombras con las más potentes linternas que almacenamos en el viaje hasta ahora. Dado estos recursos, abrimos el grandioso pasaje dentro de los caminos oscuros corroídos por la luz, y también terrores ocultos que destronaron con chirridos de locura y desdicha, pero que jamás vimos en el transcurso de esta insegura aventura que nos hizo habitar más tarde
en un edificio gigantesco, cuando las reservas de pilas no dieron un puente más de visión. Fue fácil establecer la conexión de los faros y focos para que la luz esté allí para acompañarnos. Y aún no he contado las amenazas que disuade esta misma luz. Las bestias que amaban las sombras, que las tomaban como hermanas, estaban fuera del establecimiento. Esas mismas bestias que los fanáticos del no muerto llaman los castigados. Esas abominaciones, a falta de un mejor nombre, podían caer bajo el estereotipo de un rabioso con alguna cepa de la infección zombie que jamás habíamos enfrentado. Pero no eran muertos vivientes. Eran personas que perdieron la capacidad racional por el acceso de 2, cientos o miles de almas en un mismo huésped. Tampoco eran poseídos. Solo estaban locos por tanta información, tantos recuerdos y tantas personalidades para un solo cerebro. Por más anormal o monstruoso que sus cuerpos fuesen, prefiriendo para la decencia del escrito guardar sus descripciones para más tarde, era la reacción natural que la poderosa mente nevadiana puede ejercer bajo ciertas circunstancias sobre el cuerpo. Otro dato a saber de las minas es que trabajaron en una excavación que tocaba fondo en un hilo intermedio entre el terreno mortal y el otro lugar, un purgatorio donde van las almas que se libraron de su atadura física. No sería descabellado pensar que alguna de esas esencias, que antes eran obtenidas como un mineral cualquiera, se juntara con la mía y diera resultado al tortuoso proceso del vuelo en picada hacia la locura total, colocando mis deseos sádicos como el punto central de todas mis necesidades en vida. Y dado los últimos milagros que algún poder superior me ha dado, mi mente perturbada y organismo jamás tuvieron que pasar por un trauma de semejante vigor y dolor. Todo lo que teníamos era un solo edificio con la energía suficiente para disuadir estos terrores nocturnos. Por consiguiente, la luz era un ángel guardián. Si los generadores se apagaban, ¿quién iba a ver las afueras antes de que los gritos sonaran? Si los focos y los faros se fundían, ¿quién estaría allí, justo enfrente de la salida, para escapar? Además, las únicas alarmas de emergencia que podrían sonar después del apagón serían la perturbación colectiva y el pálpito de cada corazón. Por parte de las abominaciones, estas debían de ser expertas en la materia de pelear, maniobrar y maestras en el arte de matar, dando por hecho que su visión fuera nocturna y reconociendo el deplorable estado físico de mis camaradas. Una única batalla con a saber cuántas de estas criaturas habían era una pesadilla surreal. En momentos posteriores, debido al miedo de lo que había afuera, que marcó más la escasez de suministros, Mark demostró coraje mediante su sudor. Si necesitábamos combustible para generadores, el demente se declaraba voluntario para salir a investigar. Algunas veces, sus únicas opciones era salir en soledad, acompañado de las más potentes luces alrededor de sí. Él fue el único militar del Nexus, de los otros 5 que teníamos, que traía un buen broche en lo que hacía, y pese a que él siempre haya sido altruista,
Me declaró personalmente que estaba cansado de oír al resto hablar de la inutilidad de los jefes y las quejas de las castas menores sobre la sobreexplotación. Tomar estas decisiones ha hecho que el grupo se haya unido entre sí en próximas semanas y nadie, pero nadie, volviera a dudar de por qué los jefes hacían lo que querían. Así fue como nuestra labor fue más eficiente mediante un ejemplo de liderazgo, y se explicaría bien el milagro de cómo Mark continuó vivo después de tanta expedición. Si no fuera porque los nervios me habían retraído, sería parte de los pequeños grupos de exploración. Pero siempre me preguntaba, ¿podría continuar viviendo si, por culpa de un tropiezo mío, el equipo entero es despellejado por los secuaces de la señora Oscuridad, mientras yo corro y escucho el matadero? Mi respuesta a esa cuestión siempre fue no. Siendo yo uno de los pocos obreros que conocían de electricidad, tener un generador era mi rutina, pero también un logro. Ver las salas iluminadas, aún con ese minimalismo y apagado gris, atraía un imparable bienestar mental. Algunas veces me sentaba en una silla o un escalón, mirando las paredes y el brillo de la luz. Una luz tan potente que me recordaba el tiempo pasado de la sociedad, porque la seguridad que atraía se transformaba en una santa comodidad. La luz era, en última instancia, la gobernante absoluta, y es obvio que no tardó en propagar más positividad como símbolo y forma. Imponía a los riesgos de afuera un límite de entrada, como las murallas para Nexus City, y a nosotros nos ordenaba nunca pelear, pues si nos desconcentramos en la labor y la luz se apagaba, ¿quién podría estar a salvo en la instalación? La luz es paz, la luz es orden, la luz es nuestra madre. Esa oración nunca hallará una tumba en mi psique. Era irónico, tanto terror, tanta ansiedad entró en nosotros para que las abominaciones estuvieran por ganar la guerra psicológica. El grupo valoraba la palabra de los científicos, pese a no necesitarlos más que para soltar uno que otro dato informático que hundía motivaciones. Según ellos, las criaturas fotofóbicas eran tan ágiles que esquivan balas, tan rápidas que alcanzan coches, y sus garras tan fuertes que desmiembran de una tajada. Bestias salvajes que, aún atadas y amordazadas, daban cabezazos y patadas voladoras para matar. La verdadera brutalidad era su estilo de lucha. Por ende, eran las aberraciones perfectas para un cuento de horror. Siempre que luchábamos por callar el absurdo conocimiento de ciencia que escupían esos idiotas, al final, los esfuerzos resultaron obsoletos. Las leyendas ya habían aterrado a más de la mitad de aquellos que tuvieron la desdicha de llenar con esas cuestiones sus pensamientos. No tardé en unirme a ese par de reflexiones malévolas y pesimistas, con una de ellas vuelta obsesión compulsiva. Después de los relatos de los excientíficos, juraría que yo gritaría nada más ver una sola sombra. Mi terror, mi fobia, mi miseria. Mientras, encerrado en ese edificio, pesadilla de quien sufra en los rincones de sus entrañas y sesos las desagradables sensaciones de claustrofobia,
no era libre ni despreocupado de la línea que hay entre la vida y la muerte. Pero no olvidaré por qué la luz fue mi amiga aferrada, mi compañera y mi fiel aliada. Eso es lo único que necesitaba para sobrevivir. Pero, aún con la todopoderosa luz de guardiana, ni en el final de mi desdichada historia puedo encontrar el olvido a las memorias de los anteriores 5 días que preceden a este escrito. Mark y su equipo, quienes habían llegado por las horas de la mañana, tenían la humedad del agua de la fatiga hasta en sus prendas. Pero las buenas noticias que prosiguieron a la llegada hicieron valer esa pérdida de hidratación. Según una radio encontrada en un edificio más grande y aún más abandonado que el nuestro, y extraída del cuerpo de un agente putrefacto del Nexus, la señal se logró sintonizar perfectamente para hacernos saber que varios equipos militares de exploración iban a descender a las minas que la mano de su divino director ha dejado en soledad. No fue una noticia para dejarla pasar. Las personas, como dueños de nuestras vidas, decidimos si queremos o no salir del abismo lúgubre que la muerte nos tenía preparado en los dominios de las sombras. Y, siendo predecible, el comunicado de la mudanza final recibió informales aullidos de aprobación que jamás antes, ni en victorias en contra de los zombies, han destronado. Preparado el campamento móvil en horas posteriores, yo reflexionaba todo eso, manteniendo los generadores en la segunda planta. Este nivel de superficie abarcaba a la mayoría de gente, cuyas ansias vaciaron la mitad de despensas con lujos y utilidades que no aguantaron minutos. Para hacer infinita sorpresa y consiguiente infortunio, asignaron a un compañero para mi labor. Y digo sorpresa por la duda acerca de la real importancia que los jefes ponían al viaje de salida, e infortunio nacido del desánimo que extrañamente invadía a ese hombre. Ni pasión ni alma encontró poder en sus artificiales movimientos, y más un no muerto era que un ser vivo. Encuentro más misterioso aún el que haya pasado de charlar tranquilamente para abrir paso a los secos ecos sonoros de la tos. Sin yo ser un profesional de medicina, pude notar que era víctima de una gripe fuerte, de aquellas que acaban con los pulmones y la garganta. Me di cuenta tarde de que su salud era aún más preocupante cuando, cayendo al suelo y vacilando violentamente, la lluvia de su propia sangre cayó desde sus uñas, que estaban tomando el inconfundible filo de unas garras, a partir de repugnantes autolesiones, con ellas que debieron rasgar más piel que músculo. Esta escena grotesca, de la que ningún hombre de ciencia puede encontrar lógica, despertó la ladera más profunda de mis instintos salvajes. Supe de inmediato que una catástrofe iba a llegar. De ahí, sin agitar ni mirar atrás, corrí fuera de la sala de generadores e ignoré a todo sujeto a mi paso. Me encerré en una vacía despensa, tratando de despegar el pánico por la insana locura que ordenó expresar una autotortura a ese desanimado. En cambio, me concentré en lo que veía. La luz me mostraba las imágenes de la sala grisácea, pequeña y delgada, con estantes y sillas del metal más fiero que existe en el catálogo natural. Pero la luz se apagó. El mundo visual quedó hecho un martirio del bastardo con ojos funcionales. Como el acto posterior a las finales de un concierto desagradable, mi grito de terror fue uno,
más del montón. El mínimo sentimiento aliviador del registro sonoro en esa escena saldría del hecho de compartir verbalmente la ansiedad sentida por el monstruo de horror llamado oscuridad. Aun cuando los verdaderos monstruos oportunistas todavía no hicieran su ansiada entrada como un enjambre de ratas que van a sus casas. Aunque culposo sea aceptar que una entidad cobarde tomó el control de mis músculos en presencia de un audio maquiavélico, agradezco que este mismo ente me dejara paralizado del miedo. Haber salido de un escondite tan perfecto sería la misma decisión que influencia el pensamiento de querer estar muerto. Después, sin importar que hayan pasado segundos o minutos, la llegada de inaudibles voces con desventurados gorgoteos y risas salvajes pusieron al canto de sufrimiento que mi colectivo, mi grupo, gritaron al unísono y dieron la bienvenida al eco de unas cuchillas rebanando sacos de líquidos que pronto inundaban el suelo, o impactos tan potentes en los que chillaron roturas de múltiples ramas. Temblé al escuchar la masacre que jamás pude mirar, y lo único que le agradezco a la señora de las tinieblas es que, dentro de su dominio, nunca esa matanza haya podido presenciar. Me llevó tanto tiempo reunir una razón para dejar mi escondite que, al final del concurso de dolor, solo debieron de quedar 2 o 3 personas. Algún que otro corajudo al que deseaba inmortalizar su existencia en los cuerpos de sus ejecutores antes de dejar este mundo. Todo lo cual oí a través del sonido asfixiado a causa del hormigón. Al final, las poderosas sombras me dejaron inédito al tomar mi valor y alistarme en jalar la palanca de un panel auxiliar al lado de todas las entradas automáticas de una sala, para emergencias en las que hay un apagón. Recuerdo cuando mi mano dudó en tomarla, como yo dudé de ir fuera. Y bien quisiera salir a pasos acelerados sin prudencia, mi análisis racional, por primera vez dentro de las sombras, se situó enfrente de mi reacción emocional. Decidí, con la voluntad que ninguna tiniebla alentaba, levantar el chirrido metálico que precedía la puerta que subía al ritmo de la palanca. Pude verme como si mi conciencia ahora fuese una cámara flotante que grababa una telerrealidad. Fui tan sigiloso, tan áspero y quisquilloso. Mi fluidez de serpiente no encontró obstáculo alguno ni hasta después de que la batalla de otra sala se detuviera en el punto más alto de tensión que película de acción habría captado en audio. Mi memoria del edificio que recorrí miles de veces en cientos de días me ha bastado para encontrar la salida de un matadero que nunca sentí ni jamás vi. Pasé un umbral abierto, miré abajo y solo los 3 escalones que quisieron presentarse en la tenue luminosidad señalaron el descenso a una planta baja. Maldito sería yo si negara el romance de tal regalo divino en aquella situación. Pero al cruzar el umbral, escuché por detrás mía los latentes pasos de la defunción. Luego, el rabioso gorgoteo que no halló fin con los chirridos de un loco en la oscuridad. Jalé la palanca del otro lado antes de que me pudiera despellejar. El cierre fue, igual, un grito metálico comparable al impacto bestial de cuál, sepa madre, nevada, cuál
Horror se había puesto atrás de la puerta. Repetía una y otra vez el azote al ritmo de un tambor. Creí en un auge de ingenuidad que la salvación me fue entregada en bandeja. Ya no tendría que preocuparme por esos monstruos encerrados. Aún si más y más se apilaban detrás de la puerta para sus golpes hacer resonar. Sumido estaba en respirar que mi ansiedad tocó los cielos con el susto de, a duras penas, ver unas garras traspasando los metales internos de la improvisada barricada. Esa sorpresa no bienvenida congeló el poco viento natural. Mi mano ansiosa no será capaz, por mucha desgracia para el relato, de describir bien los alaridos de la jauría que se encontraba tras de mí. Y si mi fortuna al bajar las escaleras no me diera un paquete de lotería, debería de tener una tumba simbólica, porque esas criaturas no deberían dejar ni carne ni huesos después de asesinar. No me tropecé ni caí del estrés. Llegué al primer piso, intacto de malestar físico. De nuevo, mi santa memoria me guió hacia la salida de la derecha, pero me detuve al ver una iluminación mínima que hubo de estar a espaldas por sombra mía que en suelo crujió. De entregar mansiones a los mendigos, yo sería partícipe si la esfera naranja, elemento lumínico de la lámpara reversa de la salida, fuera la esperanza. Quien sostenía ese haz de visión era el mismo Mark, y a juzgar por la gente que con él avanzaban en pila cuidadosa, su bondad y valentía le había alentado a evacuar a todos en vez de ser un egoísta. Si héroe fuese en una narración de fantasía, dudo que su autor pueda ignorar posibilidad alguna de que él diera fin al inmundo desastre que sucedió. Pero demente juramento de destrucción tenía el dios de mi destino al destrozar rastro cualquiera de final feliz cuando, de repente, una masa roja e inicialmente borrosa cayó catapultada desde lo alto de las escaleras hasta lo bajo de la pared, rebotando contra esta superficie. Marcó un punto en el suelo donde se interponía entre mí y el resto de supervivientes aterrados. Retrocedí mientras esa figura nevadiana, de la que poco pellejo cubría sus protuberancias, se revoloteaba en el piso cual cucaracha boca arriba. Quise idear salvación en esa luz de la lámpara, pero tan delgada y pequeña eran sus medidas que no asustaba en nada a la bestia. La abominación se encontró parada en sus garras sobre el piso cuando terminó su rabieta. ¡Maldita mirada tenía sobre mí! La mirada de quien buscaba alimento, no de carne, sino de sangre. Premio hay que dar a quien, en una escena de similar estilo, haya tomado como yo la palanca al otro lado del umbral de salida de ese infierno negro. La primera y última vez que escuché un grado de desesperación en el tono de Mark fue ese día, y ese momento en el que expresó que me detenga. ¿Detenerme? Aquel chiste sería el remate para mi vida si le hubiera hecho caso, pues más abominaciones caían a saltos para llenar la carnicería. No le di ni una pizca de atención a esa orden. La luz de la lámpara, después de mi más grande acto de cobardía, nunca más la volví a ver. Mi carrera nocturna fue una de las más largas que haya tenido en mi historial, con lo que el azar hizo para que una pesadilla de este estilo fuera real. Mis pies fueron consumidos por niveles de adrenalina letal. Si esta sustancia de correr o luchar no silenciara las señales de tortura muscular, la agonía vendría mucho antes de mi destripamiento. Y minas de la magnitud como la de Nexus City, donde ninguna tiniebla quería deshacerse de lo que cubría y dan refugio a las fobias de la imaginación, eran el peor peligro. Mi fortuna de seguir firme ya no quiso durar. Mi frente halló congelación con un impacto sin prevención. Quise levantarme,
pero mi pie quedó atrapado con algo. No habría falta de explicar la dificultad más psicológica que hábil de mi acto, y más a ciegas. Actuaba igual que una maldición que traía miedos suficientes para la aparición del insomnio. Desafortunadamente, el avance de incontables pasos con el temible adorno de alaridos en manada que quisieron hacer eco, apuntaron su próxima parada hacia mí. Mi juicio, ya de por sí alterado, se llenó de matices y vivencias negativas de todo tipo, la mayoría resultando en mi olvido. Suficiente fue la descarga de energía por no querer convertir esas fantasías horrorosas en hechos, para dañar mis articulaciones y escaparme del enredo. Y bien salí a competir en esta carrera por mi vida. El segundo tenía que contar una barbaridad. Una hora que yo contara debían de ser 3 en realidad. No puedo canalizar cómo de rápido las decenas de rugidos distantes se volvieron más cercanos. Pero al final, la determinación quiso remediar mi pesar. Más agradecido estoy de ver faros que me ayudaran a ubicar a un equipo militar. Siendo inexpugnable la luminosidad para la villanía de esta historia, que solo colonias de oscuridad conoce y habita, era justificable mi cambio de dirección hacia ese lugar. Ni habido yo de entender mi quebrada voz, pero supe que dañé cuerdas vocales al gritar inaudibles palabras. Aunque inevitable era saber que quise advertirles sobre el peligro inminente que traía conmigo. Los milagros que acompañaron a esta aventura de ensueños depravados me habían dado la última gota que necesité para salir de entre los terrenos viles de las sombras sin recibir ni un solo disparo. Crucé la línea defensiva y al saltar me encontré en el suelo dormido, como si noqueado fui. Tiempo después, había recuperado parte de mi conciencia. El equipo me informó que el haz de luz de sus linternas no detectó a nada persiguiéndome a igual o superior nivel de mi avance. Según un ingeniero, la locura o demencia que surge de poblar zonas indeseadas puede ser temporal, pero siempre poderosa. Eso fue razón para enviarme a evaluaciones psicológicas en la torre científica una vez me evacuaron hasta la superficie, ya que el final de estas hojas estará a punto de darse con cautela. Hay cosas que ni un psicólogo o estudioso hombre de la psiquiatría podrá remover. Los hechos, los terrores, los ardores. Aún aquí, en dormitorio con filas enteras de literas, junto a otro superviviente de las minas para contarle mis experiencias, mi razonamiento más profundo no deja de torturarme con el más mínimo haz de cosas que soy incapaz de ver, aquellas que son ocultas por donde la luz no es capaz de llegar. ¿Sería yo un masoquista si estos mismos sucesos no los hubiera contado a mis doctores como buen paciente que busca doblegar el seso perturbado? Si algo está más inmortalizado en sombríos rincones que en estas blancas páginas, son las apariencias de estas abominaciones y las voces de mis antiguos camaradas. Es así que, sin época de paz, el hombre civilizado encuentra un nuevo trastorno.